Bienvenidos todos al mejor lugar para volver a empezar. Renacer. Quiero invitarles que abran su Biblia en Génesis, capítulo 15, versículos 1 hasta el versículo 6. Génesis, capítulo 15, versículos 1 hasta el versículo 6. Y dice lo siguiente: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es una historia que yo creo que todos conocemos, y la historia que nosotros vemos en toda la palabra de Dios pues se repiten en todas las predicaciones, ¿cierto? Y cada vez pues podemos sacarle jugos a todas estas historias, y también pues Dios nos sigue hablando a través de ellas de acuerdo a las necesidades de nosotros. Y es muy curioso ver que Dios empezó a hablarle a Abraham en un sueño. Cuando usted ve el versículo 1 dice que Dios vino palabra de Dios a Abraham en visión, ¿cierto? Bueno, en visión pudo haber sido un sueño nocturno, pero pues bueno, yo creo que aquí de pronto estaba despierto. Y Abraham empezó a hablar con Dios. ¿A cuántos Dios les da aquí visiones? ¿Cierto? Qué bueno que le pidamos a Dios visiones. Yo a veces le digo: Señor, yo quiero tener visiones. A mí Dios no me habla a través de visiones, escasamente, ¿cierto? Pero Dios habla de muchas maneras. Habla a través de su palabra, ¿cierto? Habla a través de sueños, que se llaman visiones nocturnas, también se les dice. Y visiones, que usted está así y ve toda una película, ¿cierto? Y a mí me gustaría ver esas películas que Dios dice. Y me imagino que cuando Dios le mostró esta visión a Abraham, le habló y dice que Abraham le contestó. O sea, qué privilegio tenemos nosotros, no solamente de Abraham, sino de nosotros los que creemos en Cristo, que podemos tener una conversación con Dios. Y nos damos cuenta que en esta conversación que Abraham tuvo con Dios en ese momento, Dios le había dado una promesa definitivamente a Abraham, y le dijo, pues entre eso le dijo que no temiera, que él era su escudo. Le empezó a dar palabras de fortaleza y de confianza de que él estaba con Dios. ¿Y cuántos a Dios nos habla cada día y sabemos de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida? Esa es nuestra confianza, ¿cierto? Pero a veces necesitamos de que Dios nos lo diga. A veces estamos cansados, y yo me imagino que en este momento pues Abraham estaba como cansado y temeroso, porque Dios le habló específicamente acerca de una situación y le dijo: no temas, yo estoy contigo. Y a veces estamos así como que queremos tirar la toalla, a pesar de que somos cristianos, cansados, temerosos del futuro, y Dios viene y trae una palabra reconfortante, ¿cierto? Una palabra quizás de recordación también de cada promesa que Dios nos ha dado. Y a pesar de todo esto, miren que había una tristeza en su corazón, en el corazón de Abraham, o un anhelo quizás no respondido. Y Abraham como que aprovechó cuando Dios le dijo: estaré contigo y no temas, no te preocupes. Y Dios le dijo: Señor, pero ¿qué me darás? ¿Cierto? Mira que no tengo un hijo, y quizás mi esclavo será el que va a heredar todas mis cosas. Había un anhelo en el corazón de Abraham, a pesar de que él sabía que estaba con Dios. ¿En cuántos de cada uno de ustedes o en cuántos de nosotros hay quizás anhelos que, aunque sabemos que Dios está con nosotros, hay anhelos como que no han sido todavía suplidos por Dios o contestados por Dios? De que nos hace falta quizás ese anhelo para ser pleno o plenos. Claro que el ser humano siempre va a tener un vacío. Cuando Dios nos bendice con algo, ya queremos otra cosa.
Pero había un anhelo en el corazón y vemos de Abraham que había allí como en cierta forma como esa tristeza. Porque cuando Dios le empieza a hablar de protección, de que no temiera, dijo: Señor, pero no me has dado, mira la edad que tengo y no me has dado un hijo. Había un anhelo, ¿cierto? Y la Biblia dice definitivamente, si usted tiene un anhelo, no sé cuál sea, tráigalo a memoria, ¿cierto? Dice que Dios concede los anhelos de nuestro corazón. Tenemos un Dios que conoce nuestros anhelos. ¿Cuántas veces quizás no suspiramos por algo como con esa tristeza de que no lo podemos tener por situaciones quizás diferentes a nosotros, porque son imposibles? Yo recuerdo que cuando Dios me regaló, yo tuve un carrito viejo que me gustó mucho, ¿cierto? Que era un BMW, ¿cierto? Tiene casi de mi edad, ¿cierto? Y todavía está, ahí está, ¿cierto? Ya lo traspasé. Esa bendición, Lázaro, ¿cierto? Le decía a Freddy Lázaro. Entonces, había un anhelo. Yo andaba en ese carrito cuando vivía en Santa Marta, y alguna vez viajé a Riohacha, que estaba a 2 horas de camino, y me fui en bus. Salía más económico irse en bus porque ese carro, pues, ¿para qué lo iba a llevar? Y salía más económico. Aunque fui a Riohacha en ese carro, pero yo trataba, pues el bus salía mucho más económico, costaba como 20,000 pesos más la gasolina, eso es mucho más costoso. Pero cuando fui a Santa Marta, en el terminal me recogió un primo mío, que es bastante, pues, bendecido por su profesión, y me recogió en su carro, ¿cierto? Y yo le miré el carro, lo miré así por dentro y dije: Señor, ¿cuándo será que yo podré tener un carro de estos? Como ese suspiro, ese anhelo, y lo dije como por decirlo, ¿no? ¿Cierto? Pero para hacerles el cuento largo, corto, resulta que cuando yo me venía, estuve los 2 días que tenía, yo me monté en el carro, Dios no se tardó, y cuando llegamos a la casa de él, me dice mi primo, como hagamos nosotros, pero es mi primo de verdad, de sangre: ¿por qué no me compras este carro? Yo ni siquiera, pues, no le tenía aviso de venta ni nada. Yo le dije: pero ¿cómo te voy a comprar este carro? ¿En cuánto lo vendes? No, cómpralo, yo te doy la facilidad. Para hacerle el cuento largo, corto, yo compré ese carro sin tener aparentemente una posibilidad de tenerlo. Él me dejó el carro como 10 millones más económico del precio real, en un carro del año, ¿cierto? Era el carro que ustedes conocían, mío, la Captiva, ¿cierto? Que la vendí hace un mes, o la vendimos, porque ya somos 2, ¿cierto? No la vendí, la cambié hice otro negocio, ¿cierto? Entonces la cambié por un lote. Eso es lo que Dios hace. Pero bueno, ese carro yo recuerdo que no había formas ni posibilidades, pero a mí lo que me impresiona es que yo hice como un suspiro de anhelo: ¿cuándo podré? Claro, nosotros muchas cosas no podremos tener nada, pero si a Dios le place, Dios cumple el anhelo de su corazón, aunque usted no pueda. Y cuando usted confía en el Señor y usted camina en el Señor, Dios conoce sus anhelos. Y a veces Dios nos promete tantas cosas, pero hay algo allí que yo deseo que Dios nunca me lo ha dado. Pero la Biblia nos dice, como dije anteriormente: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En la Nueva Traducción Viviente dice: y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deseos, los anhelos de tu corazón, ¿cierto? Entonces vemos primeramente que a pesar de que él caminaba con Dios, vemos de que Abraham, si usted lee anteriormente, un poquito antes en el capítulo 14 de Génesis, es cuando a Abraham por primera vez da su diezmo. ¿Qué le parece? Es cuando das por primera vez su diezmo. Y después de que él diezma, que es cuando se constituye el diezmo, o alguien diezma por primera vez, que ni siquiera era un mandamiento, el primero que lo hace es Abraham, que lo hace a Melquisedec, a sacerdote. Los estudiosos dicen que Melquisedec era Jesús, ¿cierto? Por eso dice que Jesús es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces, bueno, ¿quiere aprender de eso? Vaya al seminario bíblico. Todavía hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo porque ya perdieron por fallas. Pero bueno, cualquier cosa hablan con Majira para el próximo trimestre. Entonces,
Y después de eso, es que la Biblia cuenta lo que les estoy hablando. Que Dios le dijo, yo estaré contigo, no temas, tranquilo. Y quizás, pero Dios no le hablaba del anhelo. Y él dijo, Señor, pero ¿qué me irás a dar? ¿Qué me vas a dar si mira que anhelo un hijo y no me lo has dado? Entonces, no importa cuál sea su anhelo, Dios conoce su anhelo. Y hay una cosa que me impacta en el versículo 16, en el versículo 6, nos vamos al final de la lectura. Allí dice que Abraham creyó y el Señor, dice la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera dice en el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, y el Señor lo consideró justo por cuanto creyó debido a su fe. O sea, que Dios le pareció justo darle lo que él pedía, que era un hijo, porque lo vio merecedor de eso por causa de su fe, por creerle a Dios. Entonces, uno de los requisitos para que usted tenga sus anhelos que Dios tiene es creerle a Dios. No lo vea un imposible. Claro, cuando él hizo el suspiro, pues Dios le prometió su hijo. Dios estaba complacido con él y Dios entonces le dio la promesa del hijo y Abraham creyó. Y si por el simple hecho de creerle, por ese simple hecho, Dios lo halló justo o merecedor de esa promesa. ¿Cuántos de acá le creen cuando Dios le hace una promesa? Mis hermanos, tienen que creerle por encima de cualquier situación. El problema de nosotros como cristianos es que a veces cuando estamos en la presencia de Dios es muy fácil creerle. Cuando estamos hablando con Dios y usted está metido con Dios y Dios trae palabra y viene el profeta, si Dios no le habla hasta en voz alta y le da una palabra, usted viene y se quebranta, ¿cierto? Y Señor, gracias, pero sale de aquí, va a enfrentar los problemas en el mundo, esa fe empieza a opacarse. Entonces una cosa es cuando usted le cree a Dios en el momentico, y esa es una fe emotiva, digo yo, del momento, pero la fe es probada, es en el tiempo. Porque después de eso vamos a ver todo lo que vivió Abraham. Y su fe se mantuvo firme, él le creyó a Dios, ¿cierto? A pesar de las circunstancias, ¿cierto? Recuerde siempre que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Por convicción, no por sentires. A mí yo siempre repito ese Hebreos capítulo, bueno, yo repito muchos versículos de la Biblia, mis hermanos, porque la Biblia es completa y es toda hermosa en su contexto de principio a fin, ¿cierto? Pero Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, es una convicción. Recuerden que la fe no es un sentimiento ni es un pensamiento positivo, creo. No, es una convicción en el corazón, ¿cierto? Porque si no usted va a ser positivo, pero una cosa son los positivos y otra cosa es esa convicción, esa seguridad, esa certeza que aunque no lo vea, que puede pasar lo que pase, que usted está por encima de todas esas cosas, usted sabe que si Dios lo dijo, Dios lo hace. Amén. Por encima de cualquier circunstancia. Y muchas veces nuestras verdades o nuestras realidades o nuestras circunstancias, ¿cierto?, son contrarias a lo que Dios promete. Es más, ni siquiera muchas veces, yo creo que siempre. Porque Dios nos promete unas cosas que hay que estar loco para creerlo. Porque es en contra de toda circunstancia. La Biblia dice que compraremos sin dinero. Yo me compré esa Captiva 2014, la compré en el 2015, tenía un año sin dinero. Yo me compré un apartamento, aunque usted no crea, que me dio para tener el primer carro, con lo que le gané después de que lo vendí, sin un peso. Sin un peso. Pastor, pero ¿cómo? Que Dios dice que compraremos sin dinero. Hay cosas que Dios permite que nosotros hagamos simplemente porque Dios honra nuestra fe, ¿cierto? Y porque Él lo dice y lo establece en su palabra. Entonces muchas veces o siempre, vuelvo a cambiar mi palabra, no muchas veces, sino que siempre, porque si es posible, pues ¿qué fe? Si Dios le promete algo que es posible. Las cosas se convierten en, lo imposible se convierte en posible cuando Dios
nos da la promesa. Antes no, ¿cierto? Pero si yo creo en algo que yo puedo hacer, pues ahí no hay fe. Entonces Dios siempre nos promete cosas, y ahí es donde consiste la fe, en cosas que no podemos lograr por sí solos, o de acuerdo a las circunstancias, o de acuerdo a la razón, o de acuerdo a nuestras propias cualidades o actitudes. ¿Sí me explico? De acuerdo a cosas naturales. Es cuando Dios precisamente prueba nuestra fe. Entonces Dios siempre va a probar nuestra fe. Es en las circunstancias, en el andar diario. Miren la realidad en la que estaba Abraham en ese momento, cuando Dios le prometió un hijo. Cuando él suspiró su anhelo, Dios le dijo: no te preocupes, yo te voy a dar un hijo. Pero miren las circunstancias. Y ahí es donde yo vuelvo nuevamente a repetirles lo que les acabo de decir. Que una cosa es cuando Dios me da aquí una palabra, cuando yo estoy orando y Dios me habla y me trae esa visión. Eso es hermoso, hermano, cuando usted está en la presencia de Dios y usted siente que Dios le habla y lo lleva a la palabra de Dios y le dice cosas. Yo recuerdo que cuando recién me convertí, Dios me llevaba la Biblia y me movía las hojas y era una cosa hermosa, ¿cierto? Y estar ahí en la presencia de Dios es una cosa, pero cuando usted sale y enfrenta a un mundo que le está diciendo que todo lo que Dios le ha dicho es imposible, es allí donde su fe tiene que permanecer. Miren lo que Abraham, o la realidad del momento de Abraham cuando Dios le prometió un hijo. Primero, la primera situación que él estaba viviendo y que era su realidad, ¿cierto? O su realidad humana, por así decirlo, de ese momento de su vida, era que su mujer era estéril. Primer obstáculo de la fe. Tenía que creerle a Dios que a pesar de que su mujer era estéril, Dios le iba a dar un hijo. Miren lo que dice Génesis 16, versículos 2. Dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. El primer obstáculo que Abraham tuvo que pasar era de que su mujer, o el primer obstáculo que tuvo que pasar la promesa de Dios, era de que su mujer Sara era estéril. ¿Cómo Dios me va a dar un hijo? ¿Cómo Dios me va a dar esto si yo no tengo dinero? ¿Cómo me va a dar un carro y no tengo dinero? ¿Cómo me va a dar un hijo si soy estéril? Entonces la gente empieza a tratar de justificar lo injustificable por la naturaleza. No, pues de pronto Dios le habló de que le va a dar un hijo adoptado, ¿cierto? No, cuando Dios dice algo es lo que Él dice en su palabra. Él no está diciendo cosas figurativas. Es lo que dice su palabra. Era un hijo lo que le iba a dar. Y miren que Sarai pues le dijo: pues ya ves que Jehová, ¿cómo Dios te va a dar un hijo si yo soy estéril? Quizás sea a través de otra persona. Entonces comienzan los peros, ¿cierto? Entonces es la primera prueba que pasó la fe de Abraham. Definitivamente fue la prueba de que su esposa era estéril. Y debemos someter las pruebas de Dios a las circunstancias. Si las sometemos a las circunstancias terrenales, ¿cierto? Y a la razón, pues definitivamente no vamos a lograr obtener las promesas o lo que Dios nos ha dicho, ¿cierto? Así que eso tenemos que tener cuidado. Dios no obra conforme a la naturaleza, nunca obra conforme a la razón, nunca obra conforme a la lógica, aunque no va en contra. Y nosotros como seres humanos queremos racionalizar todo. Pero resulta que cuando Dios promete cosas a nuestra vida que son imposibles, Él tiene que irrumpir en lo natural y hacer cosas sobrenaturales. Cosas que van en contra quizás muchas veces de la razón humana y de la lógica. Pero Dios todo lo puede. Abrió un mar, ¿cierto? Para que pasara el pueblo en limpio, en seco, y no se ahogara. Dios hace una cantidad de milagros que uno ni se imagina. Yo recuerdo, mira, Dios es tan sobrenatural. Y una vez escuché un testimonio, se lo voy a decir por edificación de ustedes, y tiene que ver con los diezmos. Yo creo que Dios nos está hablando con los diezmos hoy. Porque esto fue un capítulo, enseguida inmediatamente lo que pasó con los diezmos cuando Abraham diezmó. Pero recuerdo que yo escuché un testimonio
de una persona que no tenía empleo. Y empezó a orarle al Señor para que Dios pues le diera un empleo. Tenía como 5 años sin empleo, no recuerdo el tiempo, pero era mucho tiempo sin empleo. Y esa época era la época que acababan de salir los celulares, así que muchos de ustedes jóvenes quizás no habían nacido. ¿Cierto que los celulares eran así de grandes? No sé si los recuerdan. ¿Cierto? Uno tenía que andar con el celular, mejor dicho, así, en la mano. Y esta persona finalmente consiguió una entrevista de trabajo en el pueblo vecino que quedaba como a 20 minutos. Y el hombre cogió su moto y se fue para la entrevista al pueblo vecino. Y en camino al pueblo vecino, en plena carretera, la moto empezó a echar humo y se le varó. Y cuando él paró, obviamente, a ver qué era lo que le sucedía a la moto no tenía aceite. Entonces él, desesperado, después de tanto tiempo, era una oportunidad de trabajo que no tenía hace rato y que era muy buena, empezó a parar a los carros, ¿cierto? Para que lo ayudaran a salir del problema del aceite, o que le dieran un chance hasta el pueblo vecino, y ninguno le paraba. Y pasó como media hora y nadie le paraba, y el Señor, ayúdame, ayúdame, y los carros nada, hasta que el hombre, en medio de ese estrés y de esa situación en el que muchas veces todos nos encontramos, ¿cierto? Por una necesidad apremiante que tenemos, lo que le estoy diciendo es real. El hombre, en un momento de estrés o de rabia, no sé, se le miró al cielo y dijo: Señor, mándame un tarro de aceite. ¿Y qué creen? ¿Que le cayó encima? Imagínense que en ese momento, él dice que la historia de él, el testimonio es que cuando él pegó ese grito, descansó. ¿No le pasa a usted que a veces tiene que pegar un grito como para descansar? Otros le pegan un puño a la pared y descansan, o tiran algo, ¿cierto? De la desesperación. Pero este pegó un grito arriba y dice que descansó. Y como al minuto que él estaba ya así, pues dado por vencido de haber pegado ese grito, pasó una moto, dice que era grande y todo, y le paró así al frente, le frenó así en seco al frente, y le dijo el nombre, no recuerdo el nombre, pero era un nombre bien raro, Estanislao, no sé qué, era un nombre larguísimo, no recuerdo el nombre, pero es cierto. Y el tipo de la moto bajó, se subió el vidrio del casco y le dijo: Estanislao no sé qué, con nombre y apellido, aquí tienes el tarro de aceite que le pediste a tu Dios. Dice que ese hombre se quedó mudo, que casi no puede ni recoger el tarro de aceite, que fue cierto, y que inmediatamente el hombre volvió a arrancar la moto a todo y frenó como a 1 metro otra vez así en seco, y se volteó y se volvió a levantar el casco y le dijo: y no olvides darle los diezmos a tu Dios, porque nunca se lo has dado. Y volvió a arrancar a toda. Y el tipo, llorando, dando el testimonio, lloraba diciendo: hermanos, efectivamente yo nunca en mi vida había dado los diezmos. Total es que él, nervioso, le echó el tarro de aceite a su moto, arrancó su moto y empezó a llorar, iba llorando por el camino. Y lo pararon en el peaje, lo paró el tránsito, y en esa época, los que no son de esa época, cuando salieron los celulares, a uno le exigían que debía tener la tarjeta de propiedad del celular, ¿cierto? El carné. Y el policía de que estaba allí le pidió el carné del celular que llevaba. Al primero estaba, el señor estaba llorando cuando llegó ahí, y el policía luego paró y le preguntó que por qué lloraba, y le dijo: cosas de Dios, cosas de Dios. Dijo: bueno, deme su carné de propiedad del celular. Y el tipo se acordó que el que le habían vendido el celular le dijeron que la tarjeta se había acabado, que se la daban como el martes siguiente. Y se acordó en ese momento, y cuando hizo así, el policía le dijo: no me la muestre, ya se le entregan el martes, ¿verdad? Y ¿usted cómo sabe? Y el policía le dijo: cosas de Dios, siga por favor. Y en esa época quitaban los celulares y uno no tenía la tarjeta de propiedad. Entonces vemos de que Dios responde los anhelos de nuestro corazón. Dios está ahí, Dios tiene cuidado, Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios nos ama, Dios nos protege, y Dios tiene cosas grandes para usted, solamente tiene que creerle. Dios conoce su necesidad. Amén.
No se apresure. Dios obra en contra de todo. Y cuando usted mira la historia de Abraham, y a veces nos sucede así de Abraham y de Sara, en este primer punto, Sara decidió ayudar a Dios. ¿Qué le parece? Como ella era estéril y empezó a racionalizar, ¿cierto? Empezó a racionalizar, empezó a decir, no, yo soy estéril, no, eso es imposible que yo pueda hacer, y además era una señora ya de edad, ¿verdad? Entonces le dijo que le entregaba a su sirvienta, a su empleada, a su sierva, ¿cierto? Para que entonces Abraham tuviese un hijo con ella y quizás tendría hijos a través de ella. Y claro, pues el Abraham ni corto ni perezoso dijo, no, este papayazo, ¿cierto? Hicieron lo incorrecto delante de Dios. Y déjenme decirle algo, mis hermanos, Dios no obra a través de cosas incorrectas para darnos la bendición que Él nos ha dado. Y a veces nosotros, en procura de cumplir esas promesas que Dios nos ha dado, empezamos a hacer cosas incorrectas. Porque como no vemos resultados y no vemos respuesta con nuestros ojos naturales, entonces queremos ayudar a Dios y empezamos a hacer cosas incorrectas. Y al hacer cosas incorrectas traen resultados, porque todo lo que nosotros hacemos traen resultados, ¿cierto? Sean buenos o sean malos. Y obviamente pues esto trajo consecuencias a la vida de Abraham y a la vida de Sara, porque después vemos de que empezó a haber un enfrentamiento no solamente entre Sara con la mujer del hijo de Abraham, ¿cierto? Con Agar, su sierva, sino después entre los niños. El grande, como decimos allá los costeños, cocoteaba al pequeño, ¿cierto? Le pegaba al más pequeño, se aprovechaba y empezó a haber conflictos. Cuando nosotros obramos incorrectamente, vamos a tener consecuencias. Y Dios obra de manera correcta. Si Dios le ha dado una promesa a usted, es para usted y toda su casa. Si Dios le dio una promesa a Abraham que iba a tener un hijo, pues iba a ser con su esposa. Y más adelante lo vamos a ver, porque Dios obra de la manera correcta. Segunda realidad que vemos que estaba viviendo Abraham cuando Dios le dio esa promesa. Primero que todo, el primer obstáculo de su fe, o que él tenía que sobrepasar, era de que su esposa era estéril. El segundo obstáculo era la edad. Ambos eran viejos. No solamente Sarai había sido estéril toda su vida, sino que ya estaba vieja en edad. Miren lo que dicen aquí en Génesis capítulo 17, versículos 16 hasta el 21. Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. O sea, era a través de su esposa. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Le pareció chistoso, ¿no? Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Empezó a interceder por su hijo, que era fruto de la desobediencia, fruto de la ayuda que quiso hacer Sara, ¿cierto? Para que la promesa de Dios se cumpliese. ¿No? Hermanos, nosotros no le vamos a torcer a Dios la mano. Si usted hace cosas malas, no piense que Dios, aunque Dios es un Dios misericordioso y un Dios que perdona, va a hacer de que Dios vea como bueno lo malo que usted está haciendo o lo malo que usted hizo. Porque todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias. Somos tercos, ¿cierto? Y miren lo que dice el versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. O sea, era la esposa. Y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Escuchen bien el versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Cuando usted mira esto, vemos que ambos eran viejos. Cuando finalmente vino el tiempo del Señor, dice aquí la Biblia
que Abraham tenía 100 y Sara 90. O sea que ellos tuvieron un hijo cuando él tenía 101 y Sara 91. Porque al año, ¿cierto? Pero miren lo que dice Dios: mi pacto será conforme lo que yo establecí, dije. Para quien era mi promesa. O sea, yo ahora no te voy a decir que mi pacto va a ser con Ismael. Yo lo voy a bendecir por causa de tu oración y porque es tu hijo. Pero mi pacto, mi promesa de salvación para ti y para todas las naciones de la tierra vendrá a través de Sara, tu mujer. Y vemos las consecuencias hasta hoy. Pues los descendientes de Ismael sabemos que es el pueblo musulmán, ¿verdad? Y el de Sara, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y lo vemos hasta el día de hoy. Lo mismo que sucedió cuando eran niños, peleándose los unos a los otros, guerra hasta hoy desde la época del Antiguo Testamento. Está sucediendo lo mismo. Son dos pueblos que vienen del mismo padre, uno con la promesa de Dios, de la hija de la obediencia, y el hijo de la desobediencia. Entonces vemos que hay consecuencias, ¿cierto? El pacto era sobre él. Pero bueno, no me quiero desenfocar. La idea es de que el segundo obstáculo, además de que Sara era estéril, era que era vieja en edad. Y además también lo era Abraham, porque más adelante también vemos de que Abraham tampoco podía concebir. Él hasta se rió, yo. Entonces miren lo que dice Génesis 18:11, rápidamente un versículo. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Mejor dicho, todo estaba en contra de la promesa de Dios. Yo no sé cuántos de aquí tienen promesas, anhelos, sueños en su corazón que están en contra de todo lo que les rodea. Quizás hasta la edad. Hay personas que dicen: ya estoy demasiado grande, ya no puedo alcanzar mis sueños. Ya no puedo cumplir mis anhelos. Si Dios te lo prometió, Dios te lo va a dar. No importa la edad que tengas. Solo tienes que creerlo. Por encima de las circunstancias. Cuando la Biblia dice que Abraham creyó, ¿cierto? Y por eso Dios lo vio merecedor de la promesa. Cuando creyó, fue que creyó por encima de las circunstancias. A pesar de las pruebas. A pesar de lo que su vista le decía. Y así es que usted tiene que creer, por encima de las circunstancias, por encima de las pruebas. Y Dios entonces va a otorgarles los deseos y las promesas de su corazón, ¿cierto? La mejor forma de ayudarle a Dios definitivamente no es metiendo la mano, sino creerle y esperar en Él. Porque el justo por su fe vivirá. ¿Cierto? Y la fe que tiene, ¿qué es esa fe? Es el saber esperar en Dios por encima de las pruebas, de las circunstancias. Yo creo lo que Dios me dijo. Tercer obstáculo, o la realidad, otra realidad que estaba allí viviendo o que le tocó enfrentar a Abraham, y fue el obstáculo de la incredulidad. A veces tenemos personas a nuestro alrededor y quizás son muy cercanas que pueden ser obstáculo para nuestra fe, que no creen. Por eso la fe es personal. No tiene que ver ni con su esposa, no tiene que ver con su papá, no tiene que ver con sus hijos. Es mi relación con Dios. Fue por causa de la fe de Abraham que Dios le concebió el hijo, no por la fe de Sara. Por la fe de Sara no hubieran tenido nunca el hijo de ella. Primero le entregó su sierva, dice la Biblia. No, por mí es imposible, ¿cierto? Estéril y vieja. Ya se me cesó hasta la costumbre. No, es a través de Agar, mi sierva. Por eso qué bueno que vengamos en familia juntos y nos estimulemos la fe. Pero la fe es personal. Está por encima de cualquier cosa. Hay personas alrededor que tienden a matar nuestra fe. ¿Cierto? A veces uno dice: no, es que Dios me dijo esto y aquello, y la gente lo está mirando y dice: tan iluso, está loco. Por eso es que la fe es personal y no puede dejar de que nadie le robe su fe. Entonces el tercer obstáculo era la incredulidad de su esposa.
que lo afectaba, que de una u otra manera ya lo había hecho cometer, pues obviamente un error. Y muchas veces esa falta de fe nos afecta a nosotros, lo que los demás nos dicen. Usted no le puede escuchar lo que la gente dice o piensa, sino que usted tiene que escuchar lo que dice Dios, incluso más de lo que usted mismo piensa. ¿Cierto? Porque nosotros nos equivocamos. Miren lo que dice Génesis 18, 10 al 15. Dice lo siguiente: entonces dijo Dios, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Detrás de la puerta. Yo siempre lo digo jocosamente, pero las mujeres tienen un oído. Mis hermanos, yo si estoy hablando por teléfono no puedo ni manejar. Yo hago dos cosas a la vez. Las mujeres hablan por teléfono, manejan, se pintan las uñas, el pelo y están escuchando todo lo que está hablando todo el mundo alrededor. Eso es cierto. Yo si estoy acá ya me están, yo no entiendo. Y si pongo cuidado ya ni entiendo acá el teléfono. Y Sara, vea, como buena mujer, estaba pilosa así detrás de la puerta, lo que estaba, Dios como que estaba hablando en voz alta. Dios estaba hablando en voz alta, porque Sara estaba escuchando todo. Y dice allí la Biblia, 11, dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y dice el versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite. Entonces se rió y dice, ¿será que después de vieja tendré deleite? Siendo también mi señor viejo. O sea que Abraham también estaba listo, mis hermanos. O sea, también nada de deleite, ¿cierto? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Todavía duda. ¿Será cierto? Cuando usted dice, ¿sí será cierto lo que Dios me dice? ¿Sí será cierto? Usted está dudando, usted no tiene fe. Y Dios se enojó. Porque como Dios todo lo ve, sabía que la otra estaba chismoseando atrás de la puerta y todo lo que pensaba, todo lo que sentía y todo lo que se le pasaba por la cabeza. ¿Cierto? Entonces le dice Dios como un reclamo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le preguntó Dios a Abraham. Ahora le pregunto yo a usted, mis hermanos, ¿qué le hace a usted reír o pensar de que Dios no le puede dar a la edad que tiene o a pesar de las circunstancias o de los problemas o de lo que usted vea como montaña imposible? ¿Qué lo hace usted pensar si es cierto o no? Hoy le pregunto, ¿será que hay alguna cosa difícil para Dios? La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. No para el que puede, no para el que tiene las cualidades, no para el que le sonríe la vida, no para el que le está yendo bien, es para el que cree. Por eso, repito, Dios halló a Abraham justo, ¿cierto? Porque creyó. Lo halló merecedor. La clave de todo está en su fe. Todo lo que desea en su corazón usted lo va a obtener siempre y cuando le crea a Dios. Si cree de verdad, verdad. No es creer y salir aquí corriendo y dudar de todo porque no, pues yo qué voy a hacer o yo que voy a poder llegar a ser el presidente de tal empresa si es que yo no tengo las palancas. La mejor palanca es el Señor. Dios dice en su palabra que Él inclina el corazón de los reyes para que hagan lo que Él quiere, punto. Usted lo único que necesita tener es a Dios de su lado. Y para tener a Dios de su lado usted simplemente tiene que creerle. Y creerle de verdad por encima de las circunstancias. Si usted ve la realidad, una de las cosas que yo le digo a las personas en la consejería, estamos hablando de que uno siempre debe enfrentar a las personas con la realidad, ¿cierto? Pero ahí hablamos de la realidad de si la persona es el problema, hay que decirle, tú eres el problema. Pero cuando se trata de fe, mis hermanos, no mire la realidad. Porque la realidad quizás le va a decir no puede, es una locura,
usted es un fanático, se está volviendo loco. Y por eso la palabra de Dios también nos enseña y nos dice que las cosas de Dios son locura para los que no creen. Nos ven a nosotros como unos loquitos evangélicos, miren, ahí está loqueando. Y no es loqueando, es creyendo por encima de las circunstancias. Y sigue diciendo el versículo 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, cuando ya te dije que iba a suceder, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, me imagino que Abraham fue, le hizo el reclamo: oye, mujer, tú incrédula, hasta Dios me hizo el reclamo, ¿cierto? Y Sara se lo negó. Dijo, yo no he dicho nada. Pero aquí iba a engañar a Dios, el que le contó a Abraham fue el mismo Dios, ¿cierto? Y dice, yo no me reí porque tuvo miedo. Imagínate que Dios le diga que sí lo está diciendo, pues la gente lo niega. Cuando Dios a veces le revela a uno cosas de las personas lo primero que tienden a hacer es negarlo. ¿Por qué? Por temor a las consecuencias, a lo que pueda suceder. Y dice, y él le dijo, no es así, no es así, sino que tú te has reído. Él le creyó, fue a Dios, era un hombre de fe, no le creyó a su esposa, sino a Dios. Y así hay que hacer, mis hermanos, tenemos que creerle por encima de cualquier persona a Dios. Si Dios lo dijo, así es. Si no fue la ballena que se tragó a Jonás, sino que Jonás se tragó a la ballena, hay que creer que fue así. Si la Biblia dijera eso, hay que creer. La Biblia no habla de ballena, sino de un pez grande, ¿no? Uno dice ballena, pues ya por costumbre y por tradición. Si no, vaya a la Biblia que ya aprende, al seminario que ya aprende todos esos detalles. ¿Cierto? Yo siempre le pregunto a la gente, ¿de dónde fue que se cayó Pablo? ¿De dónde? Del caballo, dice mi hermana. Porque eso no dice, la Biblia no dice eso. Cuando usted va al seminario, usted aprende que la Biblia no dice que se cayó del caballo, ¿cierto? Sino que cayó a tierra. Como cuando usted lo ministran aquí, pum, pum, se va para el piso. ¿Cierto? Eso, cuando usted ve a la gente aquí que se va para el piso, eso no se lo inventaron los evangélicos. Ni es que la gente está creyendo, se está haciendo. Eso es bíblico. En la Biblia vemos que eso sucede varias veces, que caen a tierra cuando la presencia de Dios toca a las personas, ¿cierto? Vayan al seminario bíblico. Pero creemos a Dios por encima de toda circunstancia, de lo que la gente pueda decir. Díganos lo que nos digan. A Noé le dijeron loco por muchos años. Dice la Biblia que desde que Dios le dijo que construyera el arca pasaron, creo que fueron 120 años, si no estoy mal, cuando finalmente empezó a llover. Duró 120 años construyendo una barca, ¿cierto? En un monte alto, donde ahí no había posibilidad de que llegara un río y donde nunca jamás en la vida había llovido. Porque cuando Dios le habló a Noé que construyera el arca, nunca había llovido sobre la faz de la tierra. ¿Sabían eso? Entonces, ¿qué era Noé para la gente? Un loco. Duró 120 años siendo el loco del pueblo. Cuando ustedes, ¿quiénes son aquí de pueblo? Siempre hay un loco, ¿no? Bueno, aquí en Bogotá siempre hay un loco en las esquinas, ¿verdad? Pero en los pueblos siempre hay un loco famoso, o unos cuantos y todo el mundo lo conoce. Noé era el loco del pueblo, construyendo un arca en un monte alto y decía que iba a caer agua del cielo, ni siquiera, está loco. Pero 120 años después, Dios cumplió su palabra y los únicos que se salvaron fue Noé y su familia. Entonces, el creerle al Señor muchas veces vamos a ser tildados de locos. Y quizás se puede demorar. Ese es el siguiente punto, lo voy a hablar más adelante. ¿Cierto? Quizás se puede demorar aparentemente, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y en su tiempo, Dios no tiene que ver con edades ni con el tiempo del ser humano. Dios hace las cosas en su tiempo, que no tiene nada que ver con el tiempo del ser humano. ¿Cierto? En los tiempos del Señor. Eso lo vamos a ver más adelante, de pronto, bueno, si alcanzamos. Así que Dios nos promete a veces cosas que son locas para la razón y hay que creerles a Dios, porque ahí es donde está la bendición, la clave del asunto.
No importa si la gente se burla de su fe, usted créalo. Créalo simplemente. El cumplimiento de sus promesas, de las promesas de Dios, no se dan de acuerdo a la razón humana, sino mediante la intervención divina, mediante milagros y no por sucesos o cosas naturales, ¿cierto? O presentes, porque si no, pues nunca alcanzaríamos las promesas del Señor. Entonces vemos en este último punto cómo la misma Sara fue un obstáculo. Su incredulidad hizo muchas cosas que llevaron a cometer errores a Abraham, y hasta el final estaba dudando, pero gracias a Dios había un hombre de fe. Y no es por decir de que los hombres aquí machistas sean los de fe, pero bueno, hay muchas mujeres también que son de fe, y ese es lo contrario, ¿no? ¿Cierto? Que sus esposos o su pareja no son de fe. Pero Abraham se mantuvo en su posición creyéndole al Señor, y por eso vio la gloria de Dios. Amén. No te dejes influenciar de nadie. Voy a hablarles ahora del tiempo. Hablando de Noé, aparentemente habían pasado 120 años, como dije anteriormente, y quizás fue mucho tiempo donde Noé pudo tirar la toalla. Señor, me están diciendo loco. Paso y me dicen que soy el loco del pueblo, porque no solamente lo declaró, sino que lo veían todos los días construyendo un barco durante 100 años. Porque la fe sin obras es muerta. Por eso digo, no es solamente creo, sino que debo actuar conforme a lo que creo. Cuando Noé empezó a construir esa arca, fue delante de todo el mundo. No lo decía, repito, sino que también actuaba y lo veían construyendo. Y quizás pasaron mucho tiempo donde Noé quizás pudo tirar la toalla, Señor, pero yo no veo que llueva. Quizás Dios le decía, pues que no has terminado el arca todavía. ¿Cierto? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo en el Señor, y no es en nuestro tiempo, sino en los tiempos del Señor. Y muchas veces nosotros no sabemos esperar en Dios y nos desesperamos. Y al desesperarnos cometemos errores, tiramos la toalla. Cuando usted ve la historia de Pedro, que también le he mencionado en muchas de mis prédicas, él le creyó a Dios cuando Dios le dijo que caminara sobre las aguas, sobre el mar. Dice la Biblia que Pedro se lanzó a caminar sobre las aguas, pero en el camino se hundió. ¿Por qué? Porque empezó a ver las circunstancias, los problemas. La tempestad, empezó a poner la mirada en lo que le rodeaba, en las circunstancias. Y muchas veces somos así, nos desesperamos y empezamos entonces a desfallecer. Quitamos la mirada de Dios y nos empezamos a hundir, nos empezamos a desviar, y entonces retrasamos la promesa muchas veces. Porque nos desviamos, quitamos el foco sobre esa palabra que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Por las circunstancias, porque nos desesperamos. Y la Biblia dice en el Salmo 40, versículo 1, dice: pacientemente, dice David, esperé Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando usted tiene una petición delante de Dios, un anhelo, un sueño, una promesa, esperen en el Señor pacientemente, porque en su tiempo Dios responderá conforme a ese propósito. Dios conoce cada anhelo, y a veces es cuando usted menos lo espera. Otras veces a usted le parece que tarda, pero no se preocupe, Dios no está tardando. Él está en proceso de cumplirle su promesa. Amén. Miren lo que dice el versículo 14 de Génesis 18. Se los voy a repetir. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No lo hay, ¿verdad? Al tiempo señalado, o sea, en el tiempo del Señor, cuando Dios le dijo, en el tiempo correcto, aunque ya parecía que era demasiado tarde, porque él tenía 100 y Sara 90. Señor, pero ¿por qué no lo hiciste 20 años atrás cuando me hiciste la promesa? Habían pasado años cuando Dios le había hecho su promesa, o 10 años atrás. Ya tengo, no tengo ni siquiera los 80 cuando me lo prometiste, tengo 100. Y a veces pensamos que es tarde, pero era en el tiempo señalado por Dios. Dijo: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ya le estaba hablando del tiempo que duraba pues el embarazo, pero es en el tiempo del Señor.
Es en el tiempo del Señor. Y vemos que a veces pues la desesperación está en la misma Sara. Creo que habían pasado realmente 10 años después de que Dios le había dado la promesa, y Sara se desesperó y le dijo: no toma a Agar porque es con Agar, no es conmigo. Ya yo también muy ilusa, que voy a pensar que es conmigo, yo soy estéril, estoy vieja. Y por eso cometieron un error que les trajo consecuencias, ¿cierto? No se desespere, no trate de ayudar a Dios haciendo lo incorrecto. Por causa de las circunstancias quizás que usted tenga en este momento, no sé por qué esté pasando, no tire la toalla. Siga confiando y siga creyendo al Señor. Y por último, no deje que las personas que le rodean influencien su fe de manera negativa. Crea por encima de lo que escuche, por encima de lo que vea, por encima de lo que sea. La verdad no es lo que usted ve, escúcheme bien. La verdad es lo que Dios dice en su palabra. Esa es la verdad. La verdad no es lo que la gente le ha dicho acerca de usted, que no va a poder, que no lo va a lograr, que le ha pasado la vida, que ya está viejo. No, la verdad es lo que Dios ha dicho acerca de usted en su palabra. Las promesas que le ha entregado allí en el secreto de su habitación, aquellas promesas proféticas que Dios le ha dado a través de los siervos de Dios. Esa es la verdad, ¿cierto? Hay muchas cosas que querrán apagar nuestra fe, pero cuando esas cosas vengan a su vida, recuerde: Señor, tú me dijiste tal cosa. Señor, tu palabra dice tal cosa. Recuerde, diga el Espíritu Santo: recuérdame cada una de las promesas que tú me has dado. Y Dios, el Dios de lo imposible, cumplirá conforme Él lo ha dicho. La Biblia dice: he dicho yo y no haré. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué le ha dicho Dios a usted? ¿Qué le ha dicho Dios a usted? Dios dice: yo no soy hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. He dicho yo y no haré. Dios no es un Dios que miente. Dios no nos engaña. Dios nos habla con verdades. Está en nosotros creerle y permanecer en fe, aunque la vista nos diga lo contrario. Amén. No hay nada imposible para Dios. Gracias por haber venido a la reunión de hoy. Esta es tu casa. Renacer, un lugar para volver a empezar.